En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Bienvenidos oyentes, les saludamos una vez más aquí en este programa en colaboración con Jorge Schneiderman, que nos acerca historias de judíos en el exilio, migrantes. En este caso hemos recorrido en las primeras entregas de este programa República Dominicana en esos primeros años 40 y también hemos recorrido Argentina y su capital Buenos Aires. Hemos estado con los gauchos judíos y ahora nos adentramos en Navarra, en esa provincia española en la que los judíos mantuvieron un poquito más su trayectoria en Sefarad después de ser expulsados de la península ibérica por los Reyes Católicos en 1492. Allí pasarían unos años más antes de convertirse o bien, ser un poco esclavos de una situación en la que no todos se fueron. ¿Qué tal, Jorge Schneiderman? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, como siempre, comparecer ante la nutrida audiencia de Radio Sefarad y con el placer renovado de poder seguir desarrollando este tema, ¿no? Historias de vida, como hemos dicho en su momento, historias mínimas que hacen a la historia grande del pueblo judío, ¿no? Y nada más ni nada menos que nos vamos a la zona de Navarra. Navarra, con todas sus peculiaridades, con toda su historia, sus tradiciones. Y creo que en ese sentido tendríamos que decir que la huella hebrea en Navarra no comienza precisamente en el medioevo, sino en la antigüedad clásica, ¿verdad, Alejandro? Sí, adelante. Tras la destrucción del templo de Jerusalén, del segundo templo, se produce toda la dispersión. En determinado momento alcanzó el Valle del Ebro, ¿no? Entonces, podemos decir que existen evidencias arqueológicas y numismáticas que sitúan a familias judías en asentamientos como Cascantún, ¿verdad? Cascante y fundamentalmente Tudela, ya en el siglo III de la era común, ¿no? Y durante este periodo romano y la posterior etapa visigoda, estas comunidades se fueron integrando en el tejido agrícola y comercial, manteniendo sus ritos, en la intimidad, frente a las crecientes restricciones religiosas de los concilios de Toledo, ¿verdad? Ahora, el esplendor medieval y la protección foral creo que son elementos muy a considerar, ¿no? Porque con la Reconquista, los reyes navarros, especialmente podemos recordar a Sancho VI el Sabio, protegieron en buena manera, o de buena manera, mejor dicho, a los judíos bajo el fuero general, ¿no? Y esto convirtió a Navarra en un ecosistema de convivencia único para lo que era la región, ¿no? Tudela, entonces, podemos definirlo como un centro intelectual de Sefarad, incluso, así como Estella, ¿no? Un nodo económico del Camino de Santiago, donde, se realizaban transacciones económicas, el cambio de moneda y otros menesteres relativos a la vida económico-financiera. Uh-huh. Pero, por supuesto, tenemos que hablar de Pamplona, que fue sede de los físicos, los médicos y, tesoreros reales, por decirlo de alguna manera, como la influyente familia Abenaves, ¿no? Que es una familia emblemática, icónica de esos tiempos. Ahora,
para poder definir un poco quiénes fueron las figuras de mayor destaque, creo que debemos detenernos, Alejandro, no sé si te parece, en lo que fue Benjamín de Tudela, Sí, allá por el siglo XII, ¿no? Exactamente, Jorge, un viajero empedernido del que hablaremos y del que pueden encontrar mucha información en Radio Sefarad. En nuestra página web pueden hacer uso del buscador para hacer una revisión de varios programas en los que hablamos de este personaje, del que después de esta pausa musical, Jorge, volveremos a hablar, y también les invitamos a echar un vistazo al mapa, porque no solo Tudela, ni Pamplona o Estella, Lizarra, allí en el País Vasco, están en una zona geográfica muy particular, muy cercana al Pirineo aragonés y también el catalán, en un paso fronterizo con Francia casi se puede decir muy cercano, y en una zona muy interesante, tanto este Tudela como Tarazona, del que hablaremos también, perteneciente al Reino de Aragón, un poquito más adelante, y otras localidades muy cercanas. Les esperamos tras este breve espacio musical, y hablaremos ahora de Benjamín de Tudela. Argirik ikusi alduzu latitude hoietan. Zaude mina ez ginen ontan geratu. Nun zaude mina alduzunean erantzun. Ama galdetu duzutaz, danik ez dakit zer esan. Bueno, Jorge, pues viajamos precisamente por esta zona aragonesa, navarra, riojana, también muy cercana, contigo y con los oyentes, a través de el personaje y la figura de Benjamín de Tudela. Sí, por supuesto, como tú bien puntualizaste, Alejandro, un viajero empedernido, ¿no? Y creo que en su Sefer Masaot relata de manera pormenorizada y con lujo de detalles anécdotas transmitidas, o generadas a lo largo de 14 años que dedicó a viajar por el mundo, generando, digamos, una especie como de mapeo de lo que era la presencia judía en el mundo medieval europeo, ¿no? La descripción del Muro de los Lamentos es algo fundamental. Vos sabés que el primer contacto que se tuvo de lo que eran los restos de la presencia justamente de lo que había, de los despojos, luego de la destrucción del templo, quien comunicó en Occidente que permanecía enhiesto el muro occidental, fue precisamente Benjamín de Tudela. Además, podemos decir que dedicó mucho tiempo a desarrollar un relevamiento demográfico para poder saber con una exactitud inusitada para su tiempo cuál era la presencia, o sea, cuál era la entidad de la presencia judía, tanto en Bagdad, tanto en la tierra de Israel, tanto en Roma, cuántos judíos había, y por supuesto que eso aportó muchos elementos en su momento a los historiadores para poder realizar una composición del lugar acerca de la presencia judía. Te cuenta el anecdotario de que, por ejemplo, él contó, acerca de la organización política de los califas, trayendo a Occidente información que obviamente no podía llegar más que por algún eventual viajero, ¿no? Pero junto a él también podemos destacar a Abraham ibn Ezra, ¿no? Que se destacó
por su genialidad matemática, un individuo con una mente, digamos, muy amplia, ¿no? Un tipo que se había adentrado justamente en muchos de los estudios que los grandes matemáticos árabes habían desarrollado acerca del cero, y él fue justamente quien informó o quien divulgó la importancia del cero dentro de lo que era la Europa cristiana, ¿no? Y creo que otro elemento a considerar que tú justamente a lo que tú aludiste al principio, es que el último bastión o el último refugio previo a la salida masiva de Sefarad fue justamente Navarra, ¿no? Y creo que es muy importante considerarlo porque fue el último reino de la península en expulsar a los judíos, cuando los reyes católicos, como todos recuerdan, tras el Edicto de Granada, firmaron un poco lo que era la sentencia final. Los judíos debían abandonar tierra ibérica o convertirse. Bueno, en ese sentido, miles de judíos en 1492 cruzaron la frontera hacia Navarra buscando asilo y lo lograron, ¿no? Durante 6 años la población judía local, podemos decir que se duplicó, convirtiendo al reino en un santuario, casi podríamos decir de resistencia cultural, ¿no? Sin embargo, en 1498 las presiones políticas forzaron a Catalina de Foix a decretar la expulsión definitiva, empujando a la comunidad hacia una nueva dispersión por el Magreb y el Imperio Otomano. ¿Y qué pasa con la actualidad? ¿Qué tenemos hoy en Navarra? ¿Cómo se define, cómo se expresa la presencia judía? Bueno, hoy la presencia no es demográfica, sino patrimonial, ¿no? Y Tudela es, sin lugar a dudas, el estandarte de la red de juderías de España. El reciente hallazgo, por ejemplo, de la sinagoga de Higueras y la preservación de la judería vieja permiten a los visitantes actuales caminar, recorrer las mismísimas calles que Benjamín de Tudela bueno, recorrió en aquellos tiempos y bueno, podemos constatar a través de los restos arqueológicos y de las construcciones de época lo que es la huella, ¿no? Esa referencia arqueológica que define la identidad de un lugar tan intrínsecamente vinculado en su momento a la presencia judía en la península ibérica, Alejandro. Exactamente, Jorge, hacemos ese recorrido patrimonial por la zona de Tudela, por Navarra, por la zona de La Rioja, un recorrido muy interesante también para aquellos que estén interesados en el mundo vitícola o de la vinicultura, toda esa cultura del vino de la zona, porque hay muchos tratados también, mucha importancia de cómo se negociaba entonces. Tendremos oportunidad de saber más acerca de todo este tema a través del historiador y estudioso en Aragón Javier Bona, que nos ha compartido amablemente mucha documentación. También está disponible un programa recientemente emitido en Radio Sefarad en el que este historiador habla de esos tratados y de una figura muy importante también en esta zona de Navarra y del Reino de Aragón, muy cercano, como decíamos antes, entre Tarazona y toda esta Tudela, Estella, Lizarra. Bueno, hablaremos de ello y intentaremos también contactar con familias que aún permanecen en esta zona, con raíces y con orígenes judíos. Espero que nos lleve a los pasos otra vez de esta tierra navarra, con otros personajes que podremos conocer en la próxima entrega. Sin lugar a dudas, es un gusto poder participar de este emprendimiento y quiero simplemente decir algo, como a modo de cierre.
la importancia de poder recorrer los lugares más allá de lo que son los circuitos turísticos. Es mucho mejor, a mi criterio, desde mi experiencia personal lo digo, poder recorrer en calidad de viajero y no de turista, porque uno va eligiendo, y para elegir hay que informarse, adentrarse en lo que son estas historias que nos permiten ir más allá del folleto, del prospecto, para poder ingresar en lo que es la esencia misma de la historia. Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia, Alejandro. Bueno, Jorge Sneiderman, muchas gracias una vez más. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por estar pendientes de estas entregas. Como saben, y si llegan ahora, tal vez escuchando a alguien de su familia o alguien que esté interesado en este tema, hablaremos en una próxima edición también de la zona de Navarra y de estos judíos que transitaron y que probablemente transiten entre ustedes. Un pariente lejano de mi papá se marchó para Rosario. 20 años tenía cuando se fue a buscarse un salario. En un barco llegaron al otro lado, pero aún no sabía que al lugar del que vino y le vio nacer nunca más volvería. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte de